Bienvenidos a Sombras de la Noche, el podcast donde la oscuridad cobra vida y las leyendas despiertan. Comenzamos. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jersey, bienvenidos a este podcast en el que van a estar escuchando a lo largo de los siguientes minutos algunas historias de terror, leyendas de México y sucesos que han ocurrido sin explicación alguna. Un saludo para todos los que nos escuchan y en esta ocasión no se encuentra mi amigo Juan en cabina conmigo, pero tenemos a unos invitados especiales. En este caso nos acompaña Eder, quien es antropólogo lingüista. Un saludo, Eder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí, Jersey. Y nos acompaña también Idalia, quien es licenciada en pedagogía, ¿verdad? Bien. Entonces, hoy nos reunimos en este recinto para tener una plática acerca de unas fechas importantísimas que se vienen, que son acerca de Día de Muertos, ¿verdad? Día de Muertos en general es una manera en la que México ve a la muerte, es una manera en la que México tiene un acercamiento con la muerte, tiene un trato con ella. Y es curioso porque es el Día de Muertos de las pocas celebraciones en el mundo en los que se le rinde cierto culto a los muertos, tanto que se les pone un altar. Y en México no le tenemos como que tanto ese miedo a la muerte, quizás un respeto sí, pero un miedo como tal podríamos decir que no, porque incluso le invitamos a comer a la mesa. Tenemos esta cualidad en la cual para nosotros los muertos vuelven cada año y podemos convivir con ellos, podemos estar con ellos de alguna manera, aunque no los tengamos presentes físicamente, pues los tenemos acompañándonos en espíritu. Entonces, aquí afortunadamente tenemos a alguien que es experto en estos temas de la cultura de México. Eder, a ver, ¿qué nos cuentas sobre Día de Muertos en tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir? Sí, claro, mira, lo que acabas de comentar es muy importante porque en México particularmente sí se celebra, ¿no? En estas fechas la visita de aquellos difuntos o la gente que ha muerto en su forma física y que regresan estas fechas, ¿no? Particularmente a tener este encuentro con la familia, a tener esta convivencia en donde, pues bueno, a todos, ¿no? Nos, de alguna forma nos une esta fecha en particular para convivir con aquellas personas que extrañamos, que ya se han ido y que pasamos todo un proceso, ¿no? Muy, muy importante para preparar todo lo necesario para que ellos lleguen. Y en varias partes de México lo celebran, en varias partes de México las prácticas de alguna forma, si bien cambian, pero al final lo que se busca es recibirlos, convivir con ellos y darles en memoria, ¿no? De estos recuerdos que se tienen, pues ese recibimiento, esa felicidad de convivir nuevamente con ellos. Y Dalia, ¿tú qué es lo que sabes acerca del Día de Muertos? Pues principalmente que es una fecha muy conmemorativa y como lo dijo Eder, más que nada es porque la familia extraña a sus difuntos, ¿no? Entonces es una manera de recibirlos de la manera más alegre y contenta mediante nuestros altares, mediante nuestras ofrendas, y es algo muy conmemorativo en ese sentido, ya que pues prácticamente la familia espera la fecha para así poder convivir con sus seres queridos, ¿no? Que vienen de visita en cada fecha, cada año, literalmente. Podríamos pensar a lo mejor que Día de Muertos es una celebración que le rinde culto a la muerte, como muchos piensan. Pues mira que yo pienso que de alguna forma al concebir la muerte como algo que sucede después de pasar en este mundo, de alguna forma en el proceso que se hace para recibirlos, entran elementos que podrían tomarse ritualísticos, ¿no? Como el de, por ejemplo, poner copal al momento de que uno dice, pues ya llegaron, ¿no? En un momento te voy a platicar particularmente el caso de Oaxaca, pero hay elementos que nos hacen pensar en prácticas que se hacían en el México prehispánico, en donde sí se piensa y se reconoce que vienen, que hay que hacer una serie de procedimientos, de prácticas
que son necesarias para que ellos estén en este lugar por un tiempo y que después también les permitamos regresar al lugar en donde ellos salieron, ¿no? Y vinieron. Entonces es importante pensar que esto meramente es un espacio temporal, ¿no? En este espacio-tiempo que tenemos en el mundo, y que pues bueno, tenemos que preparar muchas cosas para que se den en ese momento la llegada de ellos y también el momento en el que nos tenemos que despedir otra vez de ellos, ¿no? Entonces sí es importante ver a la muerte como algo que es importante respetar y también seguir un procedimiento para recibirlos y despedirlos. Uh-huh. Esta celebración a la muerte tiene raíces prehispánicas, ¿no? Tiene raíces desde tiempos antiquísimos. Podríamos incluso pensar que tiene un origen prehistórico, por así llamarlo, desde tiempos de los cavernícolas que hacían sus entierros, procesos mortuorios, ritos funerarios. ¿Hay algún origen específico que podríamos llamar del Día de Muertos? Veía, por ejemplo, comparaciones con el Zopantli azteca, con la del altar, pero no sé si hay algún origen que podríamos llamar como tal. Claro, pues mira, yo he tenido la oportunidad de escuchar a gente, ¿no? Que habla un poco sobre qué tan antiquísimo es un poco esta práctica, y se hace referencia a que pues ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, fíjate que voy a hacer quizá un comercial, pero en Netflix hay una serie en donde plantean, ¿no?, algunos científicos esta extraña idea, y digo extraña porque a muchos nos extraña que desde hace muchos años, desde cuando el hombre empezó a tener este razonamiento y a hacer conductas que podríamos considerar humanas, entraban, ¿no?, en alguna cueva, en algún lugar, y te hablo del territorio en África, entraban en algunas cuevas y empezaban a seguir una ruta, ¿no?, en estas cavernas, y seguir todo un proceso de llevar a alguien, ¿no?, cargando, llevar a alguien a través de un recorrido por estas cuevas que podrían asociarse al inframundo, y que seguían una ruta muy complicada para poder llegar en diferentes cámaras, ¿no?, muy profundas, y que la finalidad de eso era llevar al miembro del grupo, ¿no?, hasta un lugar muy muy escondido y muy profundo de algunas cuevas, y dejarlos ahí de alguna forma descansando, ¿no? Y había un tiempo en el que ellos también podían regresar y hacer este recorrido para visitarlos. Entonces eso nos habla de que estas prácticas de alguna forma tienen que ver con la idea, con el razonamiento, con las ideologías humanas, de pensar que hay un lugar a donde ir después de estar muerto físicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ya tiene mucho tiempo, desde los primeros, los científicos hablan, ¿no?, desde de estos primeros grupos de Homo sapiens, de algunos otros seres humanos que empezaron, ¿no?, de alguna forma a tener prácticas que nos hacían considerarnos humanos por este tema que al final tenía que ver con el tema del amor, es decir, como este cariño que se tiene a un miembro del grupo que tal vez se pensaba que era importante ir a dejar en ese lugar porque era dejarlo descansar, y era un lugar en donde tenía que estar dentro de una cueva y no afuera de una cueva, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en otros lugares, por ejemplo, de aquí en México, se han encontrado en lugares, en algunas zonas arqueológicas, en algunos lugares donde habían asentamientos de poblaciones prehispánicas, donde dentro de las casas, ¿no?, en espacios donde estaban los fogones, ahí enterraban a sus muertos. ¿En el espacio del fogón? Sí, cerca de los fogones, cerca de las habitaciones o las casas en donde ellos estaban, colocaban, ¿no?, a los muertos de alguna forma muy particular, ¿no?, mirando hacia una dirección que tenía que ver con el sol, y pues ellos en estas prácticas los dejaban dentro de la casa. No había una idea de dejarlos en algún panteón, en algún lugar, sino dentro del espacio en donde ellos convivieron. Entonces, dependiendo de la parte del mundo, también te habla de las prácticas, pero al final se tiene la idea de que cuando se les deja una ofrenda, pues sí hay como la intención de
de decirles adiós, van a llegar a un lugar distinto en donde necesitan llevar algunos elementos del mundo, ¿no? Para poder cruzar tal vez un río, para poder cruzar un lugar muy, con mucho aire, o en algún otro nivel en donde te vas a encontrar con muchas pruebas y tienes que estar preparado, ¿no? Para llevar eso. Por ejemplo, los egipcios también pensaban en eso, cuando convertían en momias a los faraones o a la gente que tenía el poder de ser embalsamado, y y que también ponían, ¿no? Las piezas de un toro para darle fuerza, ¿no? Y que todo lo que se pensaba. Entonces, en diferentes partes del mundo sí hay esta idea de que hay que prepararlos porque se van a ir a otro lugar y van a necesitar algo en ese lugar, ¿no? O sea, y sobre todo que había algo más allá, ¿no? De la muerte, en algunas creencias que, por ejemplo, el inframundo, el infierno, el cielo, el tártaro, los campos elíseos, ¿no? Xibalba con los mayas, Xibalba, ¿no? Exactamente. Y personalmente, ¿tú crees que hay algo más allá de la muerte? ¿Tú consideras que hay un espacio, un lugar físico, bueno, físico, etéreo, tangible, intangible, no sé, pero que haya algo allá? Sí, yo digo que sí hay algo más allá de, ¿no? En diferentes, por ejemplo, lugares se piensa que hay como, pues esta idea de que el mundo en el que estamos, pues es una parte del universo, ¿no? En donde también hay otros planos, y los físicos han dicho que hay, como esta idea de pensar que, como la película de Interestelar, ¿no? En donde de repente ves esta cuestión de la física son cuántica, planos temporales, ¿no? Del espacio-tiempo, y que entonces desde lo que las películas, la ciencia de repente nos dice, pues hay esta idea de que existe más, un lugar, un espacio más allá del mundo terrenal, y desde las concepciones de nosotros que practicamos el tema del culto o el tema de el recibimiento de los muertos, pues sí pensamos que hay un lugar donde ir más allá de este mundo, ¿no? De este espacio físico que tenemos. Porque, te lo digo que porque sí creo, porque también sí he visto cosas, ¿no? He visto cosas, he sentido cosas, a veces con los sueños también, ¿no? Te das cuenta de lugares en donde en algún momento dices, estuve y lo estoy viviendo. Algunos dicen es un déjà vu, ¿no? Y de repente tú dices, es que no, es que sí realmente he estado aquí, tal vez a lo que algunos llaman el alma, ¿no? Y que se sale de tu cuerpo y que vas en otro lugar y que regresas otra vez. Entonces, creo que esto no es nuevo, no es de alguna cuestión actual. Esto ya es de hace muchos años, ¿no? Siglos, en donde se piensa que efectivamente, ¿no? Existe un lugar a donde ir después de este espacio físico. Sí, y tú, Idalia, ¿tú qué opinas sobre esta cuestión de el alma, el espíritu? ¿Tú crees que va a algún lugar cuando sale, o crees que se pierde en la nada? ¿Tú crees que son creencias de la gente o cuestiones religiosas? ¿Cuál es tu opinión? Creo que son más las cuestiones religiosas, ya que en cada religión siempre se maneja distinto lugar que al que se van a ir después de la muerte, ¿no? O sea, un ejemplo claro es la católica, que siempre piensan que se van a ir al cielo, donde literal mueren, el espíritu sale del cuerpo, se desprende y sube al cielo, ¿no? O dependiendo de los pecados se va al infierno. O sea, creo que son más creencias de religiones. Realmente es que no hay algo científicamente comprobado, sin embargo, las creencias es lo que lo lleva a pensar eso, ¿no? Claro, todo es una cuestión de fe, ¿verdad? Obviamente. Y la fe varía también dependiendo de la región, dependiendo de quién lo practique y quién la inculque. No solamente tenemos la cuestión de la fe católica, hay mucha cuestión protestantismo también en México, ya se ha venido dando. Y también tenemos la cuestión de los pueblos originarios, que cada quien tiene una visión, una cosmovisión diferente de cómo funciona toda esta cuestión del más allá, la cuestión de los espíritus. Afortunadamente, pues Eder viene de otra región, de Oaxaca, de Mitla más específicamente, ¿verdad? Sí. Y ella, pues, me imagino, tiene una visión diferente de la muerte, que la muerte es la misma muerte para todos, pero es diferente visión la que tiene cada quien de ella, ¿no? Sí, claro. Entrando ya en el tema particular, a lo que toca un poco mi historia,
Te puedo comentar que, por ejemplo, el pueblo en donde yo nací se llama Mitla, donde nací y crecí. Es un lugar en donde cuando los náhuatl llegaron allá le pusieron el nombre de Mitla, ¿no? Entonces el significado de es como lugar de la muerte, ¿no? Es como el Mictlán, lugar de los muertos. Está relacionado con la muerte. Sí, está relacionado con la muerte. Entonces te imaginas el peso que tiene, ¿no? El nombre del lugar. Y luego en la lengua zapoteca, que es la lengua que hablamos en Mitla, Mitla es una lengua de las lenguas, en Mitla se habla una de las lenguas zapotecas de la región de los valles centrales, en donde su nombre viene de una idea de que es un lugar de tumbas, un lugar de descanso, un lugar donde alguien muere, ¿no? Y está ahí el lugar. Entonces viene de eso, el significado, el nombre del lugar. Y en este pueblo particularmente se festeja a la muerte como de alguna forma muy bonita, porque para poder recibir a nuestros fieles difuntos, decimos allá, tenemos que prepararnos con tiempo, ¿no? Tenemos que preparar el chocolate, tenemos que o comprar el cacao, llevarlo al molino, preparar el chocolate. También hay que crecer a las aves como los pollos, o en este caso particular a los guajolotes, que el guajolote es un animal muy importante para el mundo prehispánico y sobre todo también para la gente que vivió en Mitla, en donde se prepara, ¿no? Con tiempo para poder crecerlos y que estén listos precisamente en estas fechas. ¿Por qué es importante? ¿Qué relación tiene? Porque tiene una carga muy fuerte en torno a que es un animal de alguna forma sagrado, ¿no? Es un animal al que se le han dado como muchos valores sobre que es más importante el guajolote que un pollo, por ejemplo, ¿no? O que tiene que ver con esta parte de su carne, que es de una mejor calidad, ¿verdad? Y que, pues bueno, siempre ha sido representado como lo mejor que hay de la carne en el pueblo, ¿no? A diferencia de otros animales que existen y que se consumen, el guajolote es muy importante precisamente porque desde hace muchos años siempre ha sido un animal que está presente en la comunidad, y mucha gente, sobre todo las generaciones de abuelos que tenemos ahorita, sí siguen esa idea de decir que el guajolote es muy importante porque es lo mejor que hay y es lo que hay que darle a nuestros... Hay que darle lo mejor a los muertos, ¿no? Sí, es la mejor ofrenda que tengas, es lo que hay que darle, ¿no? ¿Qué otras cosas hay en esta festividad de Mitla, en cuestión del Día de Muertos, que sean como que representativos de... Sí. En Mitla hay una práctica muy importante que se llama togolear. ¿Cómo? ¿No? Togolear. En español, togolear viene de un verbo, ¿no? Se verbaliza el togolear, y viene de la palabra muerto en zapoteco. Por ejemplo, togol es muerto, ¿no? En zapoteco, togol. Y cuando dices voy a ir a togolear, ya lo conviertes en español, a muertear de alguna forma, ¿no? Es que tú, como miembro de la comunidad, tienes que visitar a tu abuelita, a tu abuelito, o a tu tío, a tu mamá, a tu papá, o algún difunto con quien tú tuviste una relación o tienes un vínculo muy fuerte, ¿no? Familiar, en donde tú dices voy a comprar mi pan, voy a comprar mi fruta, voy a comprar mi mezcal, voy a comprar las flores, que son elementos muy importantes, las flores que se dan en las montañas de Mitla y que la gente de los alrededores de otros pueblos mijes y zapotecos llegan a vender, y entonces se hace un mercado grandote, ¿no? En el que se empiezan a vender todas las frutas, todas las flores, todos los elementos, como por ejemplo los petates y lo que tiene que ver con la elaboración de palma. Viene gente de otras comunidades mixtecas y que llegan particularmente a Mitla a vender sus productos porque traen los tenates en los que los difuntos se van a llevar sus tortillas, en donde se van a poner las ofrendas, el petate en donde se van a acostar y van a descansar las almas. Traen también los sopladores, traen los tenates, traen los chiquihuites, que son los, digamos, en donde tú pones, ¿no? Los panes o lo que tú lleves a ofrendar en otro lugar. Entonces, todos estos productos que se llevan a vender, tienes que de alguna forma comprarlos nuevos cada año, porque cuando va a venir tu abuela
va a venir tu papá o algún difunto que tengas, tienes que ponerle en la ofrenda y tienes que poner su ropa, tienes que poner las flores, tienes que poner el mezcal, el cigarro, que es un elemento muy importante en los zapotecos, porque tiene un valor muy fuerte en los temas sociales, por ejemplo, ¿no? El cigarro. Y tienes que poner eso en la ofrenda. Tienes que comprar también las calabazas que se dan en los campos, en los terrenos. Tienes que comprar también la veladora. Y cuando tú ya tienes el pan y todos los elementos que te acabo de mencionar, tienes que preparar una ofrenda y tienes que agarrar tu chiquihuite y tienes que agarrar tu mezcal y tienes que visitar a ese abuelo, a esa abuela o a ese papá que vas a recibir durante el día 1 de noviembre, que es un día en donde nosotros pensamos que a partir del mediodía del día 1 se abren las puertas para recibir a los difuntos, que son adultos, y las campanas de la iglesia empiezan a sonar. Y suenan todo el día, desde el mediodía del 1 hasta el día 2, empiezan a sonar día y noche. Y el 31 nosotros creemos que llegan los angelitos o las almas de los niños que fallecieron, y que llegan el día 31, y para el día 1 ellos se van en el mediodía y ya toca recibir a los adultos, ¿no? A la gente grande. Y entonces tienes que ir al panteón a recibir a los angelitos, tienes que tirar flores, ¿no? Durante todo el camino, tienes que llevar incienso, tienes que llevar, para que cuando tú llegues al panteón hables con ellos, los recibas en el idioma en que tú utilices, ya sea zapoteco o español, hablas con ellos, los recibes y te los llevas a tu casa. Te los llevas entonces a tu casa. Sí, a tu casa les pones la ofrenda. Cuando ya llegan a tu casa, porque ya está sonando la campana, la gente empieza a echar cohetes, muchos cohetes, mucha pirotecnia, y eso es un símbolo de que ya llegaron los difuntos. Y entonces digamos, si lo voy entendiendo, togolear es como hacer todos los preparativos e irlos a recibir, ¿no? Y es como cuando viene visita, ¿no? Que hay gente que espera que la visita llegue hasta su casa, ¿no? Que es como cuando uno hace el altar en casa y espera que llegue ahí el alma. Y hay gente que va a traer a su visita desde el aeropuerto, ¿no? Y lo trae, algo así más o menos. Así es, tú tienes que ir al panteón, tienes que llevar todo lo que es el incienso, ¿no? Tienes que llevar también las flores para recibirlos. Y es algo muy simbólico, porque tú ya estás con la idea de que en cuanto suene la campana al mediodía, se abren las puertas, ¿no? De este lugar en donde están, y llegan hasta donde estás tú, que es la tumba, ¿no? De alguna forma muy representativa. Salen de ahí y te los llevas a tu casa, ¿no? Tienes que ir a recibirlos. Desde la tumba hasta tu casa, y cuando llegues a tu casa ya tienes que tener las tortillas hechas a mano, porque es lo que se espera, ¿no? También el pan, también el chocolate, la comida que le gustaban a los niños, ¿no? El día 31 y todos echando cohetes y demás. Y entonces todo ese día, a partir del 31 hacia el día 1, tienes para convivir con ellos, ¿verdad? Tienes para estar con los espíritus o las almas de estos niños, y hasta el siguiente día tienes que ir a dejarlos otra vez ahí en el panteón, ¿no? Llegada a las 12 del mediodía, y entonces toca recibir, ¿no? A los adultos, y otra vez haces el proceso de llevártelos a tu casa. ¿Y para cada uno es diferente ofrenda? Sí, claro, ¿no? Hay panes que son muy chiquitos, ¿no? Que en las panaderías se decoran. Mitla es muy característico por preparar este tipo de panes, que se hacen con betún, se hacen con masa. Hay dos tipos de calidad del pan. Un pan que se hace con mucho tiempo de anticipación, casi un mes, estamos hablando 20 días, y que se comercializa en otras comunidades, porque Mitla es un lugar en donde estratégicamente está dentro de una zona geográfica de valles centrales, donde colinda con otras comunidades, vienen a consumir aquí, se lo llevan a sus comunidades y compran el pan que le llaman el de alguna forma que se hace como con menos calidad, ¿no? Pensando en que son un poco más económicas, pensando en que... Pero tiene también la importancia simbólica de decir, me lo voy a llevar para otros pueblos, y entonces ahí la gente también los consume. Y para cuando ya llegan la fecha de Todos Santos o Día de Muertos, ya es donde empiezan a comercializar el pan de yema. El pan de yema es un pan muy característico, en donde lo hacen con la clara del huevo, ¿no? Y mantequilla y otros elementos. Y estos ya están decorados con betún, tienen un sabor muy distinto. Entonces, esos panes los tienes que comprar a fuerza,
porque O los sea, tienes que de ley. llevar a togolear. Entonces, cuando tú ya preparas tus canastas de panes, dices, voy a visitar a 5 familiares fallecidos, tengo que tener 5 panes. Uno para cada Sí, uno. uno para cada O uno. sea, no- Y también fruta suficiente y flores suficiente, mezcal suficiente, todo las veladoras suficientes para poder ir a visitarlos. Y tienes durante las 12 del mediodía del día primero para ir a hacer este proceso de togolear. Llegas a la casa del abuelo, pones tu ofrenda en el suelo, Ujú. pones tu pan, lo sostienes con un mezcal en la parte de atrás y abajo pones la flor de Todos Santos, que se llama guitogol en zapoteco. Ajá. Y entonces empiezas a ponerlo ahí al lado, las frutas, empiezas a poner el pan, el mezcal, y fíjate que eso es un elemento muy representativo, porque cuando tú vas a una casa, lo pones, la gente que llega a visitar después a ese mismo abuelo, a ese mismo difunto, dice, oye, ya tuvo 5 visitas. ¿Quiénes eran esas 5 O sea, visitas? también es O como un unas recuento, 6, ¿no? sí, se van contando. Y ese pan representa tu cariño, tu amor, tu afecto por ese difunto, porque llegaste a ponerle la ofrenda, y cualquier familiar diría, oye, ¿quién puso esta ofrenda? Ah, lo puso Eder, lo puso Juan, lo puso quien sea. Ajá. Y entonces eso es como una señal para decirle a las familias, pero también al difunto, que tú estuviste ahí, que tú le estás dando ese amor, esa importancia, ese recuerdo, ¿no?, al difunto o difunta, y que los estás todavía recordando. Y ahí está su ofrenda. Llegas, la gente del lugar en donde tú llegues prepara comida, que puede ser mole con la carne del guajolote, pueden preparar higadito, pueden preparar coloradito, una de las diferentes versiones de moles que hay en Oaxaca, que son varias, o alguna otra comida que le gustaba al difunto. Y pues bueno, tú vas, consumes eso, comes, ¿no? Todos en los lugares en donde vayas, aunque tú ya hayas comido, tienes que llegar a la otra casa donde tú vas a ir, y también tienes que comer, tienes que probar, tienes que tomar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los lugares a donde vayas, tienes que llevar una ofrenda. Puedes hacerlo durante todo el día, la tarde, la noche y la madrugada. O sea, es muy particular que tú encuentres en la calle a las 2, 3, 5 de la mañana gente con su canasta, con su chicuite, con su mezcal, con sus ofrendas, visitando a sus abuelos. Te encuentras a todos en el río, en la parte céntrica del pueblo, en todos los lugares, a gente deambulando, caminando en la madrugada, y eso es muy normal, porque sabemos que estamos visitando, y toda esa noche y la madrugada y hasta el otro día, al mediodía, tenemos para visitar a esos difuntos con quienes vamos a convivir, porque nos están escuchando, nos están viendo, y estamos conviviendo con ellos. Entonces, esto que te hablo del proceso de togolear, eso es muy particularmente de Mitla, ¿verdad? Sí. Y tiene una carga muy fuerte sobre el creer que estamos conviviendo con nuestros difuntos. Y si no lo hacemos, pues hay como algo que tú dices que no hiciste bien, que eres mal evaluado de alguna forma, y si tú no lo haces, la gente puede decir, no cree, hablamos de religión hace rato con Idalia, y dicen, no, pues no cree. Y hay historias que hablan en Oaxaca y también en otras regiones de México, leyendas, ¿no?, donde dicen, nos dan este consejo moral, ¿no?, de decir, oye, si no pones el altar de muertos, vas a ver al difunto que tú tienes, un papá, un abuelo, alguien, cargando tal vez un adobe, una piedra, o algo que esté cerca del altar en donde tú tienes en tu casa, porque no le pusiste una ofrenda, ¿no? Entonces está el mensaje de decir, si no pones ofrenda, tu familiar se va a llevar algo o se va a ir con las manos vacías, y es muy triste eso, porque todos los demás difuntos o almas que se van, ves cargándolo con toda la ofrenda que tú les pusiste, ¿no? Entonces, también en otros lugares de México está esta historia de que si no pones ofrenda, tu familiar se va sin nada. Sí, de hecho es una leyenda de Día de Muertos, que es la leyenda de Jacinto, si no me recuerdo, Jacinto y el Día de Muertos, que habla de que precisamente Jacinto no creía, ¿no?, en estas cuestiones de poner altar, poner ofrenda, que decía que eso pues, no era algo para él, que era algo que no creía. Y después de esto, si no mal recuerdo, Jacinto se cae, se golpea la cabeza, y tiene esta visión en la que ve a un montón de gente cargando pues sus ofrendas, cargando el guajolote, cargando el mole, el pan, plátanos, mandarinas. Y si no me recuerdo, creo que se visualiza o él a
a sus abuelos, sus papás, que van con las manos vacías, ¿no? Y que entonces ellos se preguntan, bueno, es que pues no nos puso nada, entonces vinimos, no nos puso nada, pues ya nos vamos y nos vamos sin nada, ¿no? Y Sí. que le comentan pues que también a él como él no creía y él no inculcó esta tradición a sus hijos, cuando a él le toque venir también se va a ir sin nada. Y ya cuando despierta, pues despierta con ese temor de que no le puse ofrenda a mis antepasados, entonces cuando yo me muera tampoco me van a poner ofrenda a mí y también me voy a ir sin nada. Siempre se me ha hecho muy curiosa esta forma de verlo, de que México es, al parecer, el único país en el que los muertos tienen una fecha específica, los difuntos tienen una fecha específica para regresar de la muerte a seguir tragando, a seguir comiendo. Sí, claro. Te digo, tan maravillosa es la gastronomía mexicana que Sí. incluso después de muertos seguimos comiendo. Sí. ¿Tú qué Claro. opinas, Idalia, de esto? Sobre tu comentario de que tal vez sea el único país, he escuchado también que es en Corea del Sur, me parece, también hacen esa tradición, pero no tienen una fecha específica, sino también, o sea, es cada año, cada aniversario Ajá. de fallecido, del familiar, ¿no? El altar de allá es muy distinto al de aquí. Sí, Por claro. eso el de aquí de México siempre va a sobresalir en los demás, la verdad. Es muy bonito y sinceramente también esa leyenda la he escuchado bastante. También conozco de otra donde una persona también no creía y hubo una ocasión en la que hay me parece que una creencia de que como los perros logran ver a los difuntos. Hubo una ocasión en la que una persona, pues al no creer, intentó ponerse según la gaña de un perrito y después de eso en la noche, a medianoche, Ajá. logró ver a sus difuntos, ¿no? Que entraban a su casa y que no veían nada, que entraban a oscuras, sin velas, sin nada, o sea, sin altar, nada, se quedaban ahí y regresaban, ¿no? O sea, fue una tristeza de esa persona al ver a su familia entrar a su casa y no tomar nada de ahí porque realmente no había nada. Pero lo más triste fue que esa persona después de no creer eso y hacer, o sea, de hacer esa acción, de tomar esa acción, fallece y se va se va igual, o sea, se va Ajá. con su familia sin nada. Sí, y cuando llega el siguiente año en las mismas fechas, pues realmente también no inculcó esa tradición en sus hijos y pasa lo mismo. Llega a su casa y se va sin nada. Sí, entonces es algo muy bonito que nosotros conservemos esa tradición, que le inculquemos a nuestros hijos para que si creemos realmente en eso, pues no nos pase lo mismo, ¿no? Te digo, y en otras culturas también lo aplican, pero es muy distinto realmente y exactamente no hay una fecha como la que tenemos aquí en México, que cada año nos estamos preparando para recibir a nuestros familiares difuntos en nuestras casas. Y aquí es una devoción tremenda que le tenemos a esta celebración. Estaba checando por ejemplo, tenemos, cuando alguien fallece, no sé si, Idalia, si sabías que no se le puede poner la ofrenda directamente en el mismo año en el que fallece. Se tiene que esperar un periodo. ¿Sabes de cuánto tiempo? A ver, Eder. No sé realmente el tiempo, pero A ver, adelante. A ver. yo lo que he escuchado es que, por ejemplo, si alguien fallece en un mes de enero, por ejemplo, ¿no? Ajá. En el próximo noviembre, pues no hay que ponerle la ofrenda, Ujú. sino hasta el Hasta próximo el año, siguiente. porque se cree que todavía el alma no sigue en este mundo terrenal, cumpliendo de alguna forma un propósito, y hasta después es cuando ya se cumple, ¿no? Esta parte de cumplir con ese propósito y ya podrías recibirlo, porque antes todavía deambula en el mundo, es lo que he escuchado. Ahora Ajá. sí. Era lo A ver. mismo que iba a comentar. En mi familia he escuchado eso por parte de mi abuelita, Ajá. que realmente cuando fallece alguien, en el mismo año no se le pone la ofrenda ni la foto en el altar. Ajá. Al menos en mi familia, perdimos a un primo cercano mío y en ese mismo año no se le puso ni ofrenda ni foto en el altar. Nos dijo una rezandera que es por lo mismo, porque
su alma sigue en este mundo, cumpliendo las metas que tenía o despidiéndose de los demás familiares de las cuales no se pudo despedir, ya haya sido por accidente, por enfermedad, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se cree. Precisamente en el mundo prehispánico se creía en la cuestión de los ciclos solares, los ciclos lunares. Entonces estaba esta cuestión de que cuando uno fallece, el alma se queda todavía en este plano, por así decirlo, pero ya comienza su viaje hacia el plano pues del más allá, el mundo de los muertos. Y tiene que pasar un año, tiene que transcurrir un año para que ya oficialmente ya esté en la entrada del inframundo, ¿no? Entonces durante este año no le podemos poner todavía ofrenda. Tenemos que lo que se llama el cabo de año ya en cuestiones modernas. En el cabo de año ya, ahora sí, a partir de aquí ya le puedo poner ofrenda en el altar. Y la ofrenda precisamente se cumplía esta cuestión de que en el mundo prehispánico se tenía que cumplir un ciclo solar de 4 años, en los cuales era el recorrido que hacía el muerto hasta llegar al mundo de los muertos, a donde le correspondía estar. Entonces durante los 4 años siguientes de su fallecimiento se le tenía que poner un altar, pues básicamente con lo mejor de lo mejor, porque este altar le iba a brindar energía para su trayecto hacia el más allá. En el caso, por ejemplo, de los aztecas que tenían el Mictlán, tenemos esta cuestión de que para pasar al Mictlán, pues no era nada más como de que ya me morí, ya llegué. Era una cuestión de que llevaba un camino, un recorrido. Imagina un recorrido de 4 años. 4 y a pie también. O sea, en el cual tenían ciertas pruebas, ciertas recámaras, ciertos lugares por donde tenía que pasar el alma por una cuestión de purificación. Entonces, si el alma no era, digamos, fortalecida de alguna forma a través de los rituales y a través de los altares, pues el alma se podía perder en el camino hacia el Mictlán. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los mayas, con el Xibalbá, que era aún más profundo, porque era a través de una cueva en el cual estaba la parte de la cueva de los jaguares, la cueva de los murciélagos, la cueva de las navajas, y todo esto iba purificando el alma a través de un proceso físico, ¿no? Entonces un proceso casi de persecución. Sí. Entonces para esto era necesario hacer un rito en el cual, a través de la comida, a través del sacrificio de animales, incluso hay documentación de que a las personas más adineradas en sus siguientes 4 años se les sacrificaban esclavos. Digamos, si tenía por ejemplo, en el primer año se sacrificaban 1 o 2 esclavos, en el segundo año se sacrificaban 6 esclavos, en el siguiente año se sacrificaban 12 esclavos, en el siguiente año se sacrificaban hasta 20 esclavos. O sea, imagínense la cantidad de esclavos que tenía cada quien para sacrificar tantos, porque todos esos esclavos le iban a ayudar en su camino. O sea, era como de que había una parte en la que las montañas se cerraban y no tenía que pasar por el medio. Pues echo ahí a mis esclavos y que detengan tantito las montañas para que yo pueda pasar. Ya cuando yo pasé ahí, que se los lleve la fregada a los esclavos, ¿no? Sí, claro. Pero era la visión que tenía cada lugar, ¿no? ¿Qué otro lugar sabemos que tiene una peculiaridad de cómo celebra el Día de Muertos? Pues por ejemplo, algo de lo que se menciona mucho es como en Michoacán, ¿no? En donde, por ejemplo, ahí la gente tiene también esta práctica de ir al cementerio, o donde tienen sepultados a sus familiares, y ellos sí van, ¿verdad? Y los literalmente sacan a la gente de donde están, uh-huh. Los limpian, ¿verdad? Les dan un proceso de atención y cariño, ¿no? En lo que ellos están conviviendo con los restos o los huesos de sus familiares, y conviven con ellos, ¿no? Y hay lugares en donde celebran en la noche en los panteones, ¿verdad? En Ixtli. Ajá. Por ejemplo, también, y en otros lugares en donde pues les tienen música de viento, les tienen también fiesta, comida y todo. Realmente es una celebración en donde, independientemente de la práctica que realices o las formas en cómo tú
los recibes, pues de trasfondo está esta felicidad de saber que ellos están, que vienen y temporalmente estarán con nosotros y después se van. Entonces hay varios lugares donde lo celebran así, con flores. Un elemento muy importante es el incienso, ¿no? Es también la flor que se le ofrenda, porque muchos creemos que esta flor representa quizás la guía o el camino donde ellos tienen que seguir, ¿verdad? Uh-huh. Hay lugares en donde se cree que como son cuerpos que están en el aire, no en la tierra, pues también los altares deben de ser en un espacio colgando. Ajá, o en un espacio alto, ¿no? Y entonces pues tú dices, bueno, dependiendo del lugar, de la región, puede ser que la práctica sea diferente, pero tiene todo un simbolismo, una carga semántica muy fuerte detrás de cada práctica que uno realice, pero creo que en el fondo de las cosas es que ellos vienen y están, y hay que recibir. Precisamente eso último que mencionabas del altar colgante, pues nos lleva un poquito a lo que ya es la cuestión regional, ¿no? Aquí en el Totonacapan se vive de una manera muy distinta, ¿no? Mencionabas el altar colgante, porque se cree, ¿no?, que el espíritu pues es algo, en primera, que está en el aire, y en segunda, que es algo puro. Y si el altar toca el piso, o algo del altar toca el piso, se ensucia, se vuelve algo mundano. Sí. Entonces, nada del altar puede estar en el piso, y el altar no puede tener contacto con el piso, pues lo cuelgan de la parte de arriba, sí, claro, de los travesaños de la casa, o de alguna armella, y cuelgan el altar. Pero es una cuestión de limpieza, de purificación, ¿no? Y Dalia, ¿tú sabes algo acerca del altar aquí en la región? Pues realmente a profundidad no, porque tan solo mi abuelita, la que pone el altar, no es tan elaborado, pero es más rico en la ofrenda que pone, porque ella sí se prepara bastante para moler el chocolate, para hacer los tamales, el mole, cualquier cosa. Realmente a profundidad no se va el altar colgando, pero veo que siempre pone su altar en una mesita con un arco muy bien decorado, las flores, y lo que nunca va a faltar son las veladoras, uh-huh, ya que ella me recalca siempre la veladora tiene que estar. Ajá, es fundamental para un altar, porque es la iluminación del camino de los difuntos. Uh-huh. Sobre el altar, ya es que hay mucha gente que dice, es que es de 7 pisos, es que es de 2 pisos, es que tiene que ser un solo piso, que tiene que tener tantas velas, que tiene que tener sal, no lleva sal, lleva cal. Región, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, o sobre cómo se elabora el altar? Claro, pues bueno, yo creo que los altares son un ejemplo, ¿no? Una muestra de que hay lugares en donde se mantiene de una forma muy particular, y otros en donde quizá el sincretismo, el contacto cultural que existe entre estas regiones que hace un momento mencionaba Idalia, también te llevan a de repente ver un altar que tiene un nivel, 2 niveles, 3 niveles, y tiene un significado, ¿no? El decir que las cosas que están en un primer plano, en un segundo plano, también, sobre todo, si están adentro de una casa o fuera de una casa, porque uh-huh, también se tiene la idea de que, pues, a la gente que fallece en un lugar se le recibe dentro de la casa, pero también hay gente que fallece en las carreteras, ¿no? Sí. Gente que fallece en otros lugares y que también merecen de alguna forma una ofrenda, y estas son fuera de la casa, ¿verdad? Por eso en algunos lugares vemos que hay unas ofrendas fuera de las casas, ¿no? Se hace un altar chiquito pensando en ellos. Y que pues también creo que el pensar en hacer un portal o un arco, ¿no? Ya sea con caña o ya sea con algún otro producto propiamente regional que se utilice, pues bueno, tiene que ver con esta idea de que representa un lugar donde entran o salen, ¿no? Estas almas, uh-huh, también. La caña, por ejemplo, en Oaxaca representa, como en Mitla, representa que son los huesitos del difunto. El pan representa la cabeza, ¿no? Entonces, ajá, la calabaza también representa la cabeza. Y pues bueno, creo que hay simbolismos que tienen cada uno de estos elementos que se ponen en el altar,
Y sobre todo, por ejemplo, te hablo en el caso de Oaxaca, que hay un lugar muy particular en la casa que tiene una carga muy fuerte de especialidad, es decir, de especial, ¿no? En cuanto a que es en el Yuchán, que es la casa grande, la casa de los santos, en donde la gente de Mitla tiene un espacio dedicado muy grande a un altar. Un altar podría ser toda esta pared que tienes aquí en el espacio donde tú vives, y pueden estar colgados muchos santos, de los santos que uno va a ver a Juquila, que uno va a ver a San Juan de los Lagos, que uno va a ver a la Ciudad de México, a la Virgen de Guadalupe. Entonces la gente de una generación tendió mucho a comprar santos, ¿no? Y colocarlos en toda la pared de la casa, y tener también en la parte de abajo algunos arcos, ¿no? Que son espacios en donde hay que poner las ollas, hay que poner los elementos para recibir el mezcal y las flores y todo lo que también representa en la cultura ya la muerte. Es importante pues saber también cómo hacer el altar, y en algún momento decía Idalia también que esta práctica, si no se enseña a los niños, a los jóvenes, pues sí se va perdiendo, de alguna forma se va olvidando, y todo el valor y el significado que tiene, si no se transmite, pues se queda ahí, ¿no? Y le preguntas a alguien qué significa un altar, cómo lo pones, y ya no se sabe, ¿no? Las nuevas generaciones tal vez puedan decir, ya no sé qué significa esto. Entonces creo que es importante platicar y sobre todo investigar, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes de nosotros es acercarnos a los abuelos, acercarnos a la gente adulta para preguntarles cuál es el significado de un altar, como lo estás haciendo ahorita, y sobre todo qué representa o qué significa cada uno de estos elementos que se ponen, ¿no? Bueno, hay una pregunta un tanto personal para ambos. Para ustedes, ¿qué significa el Día de Muertos? ¿Qué es lo que representa? Porque muchas personas, el Día de Muertos pues, tiene obviamente un origen religioso, pero ya en la actualidad hay mucha gente que no lo toma de una manera religiosa, le da otro significado, otros simbolismos. Yo quisiera saber para ustedes dos qué significa el Día de Muertos. Realmente a mí me da muchísima nostalgia el ver el altar en mi casa con las fotos de mis difuntos, porque cuando llega esta fecha me siento acompañada por ellos, me siento como si ellos estuvieran conmigo. Entonces realmente estas fechas para mí siempre son las más esperadas, y no solo por la comida, porque realmente me siento acompañada por esos seres que he extrañado tanto. Ajá. Eder. Pues mira que es un poco complicado quizás responderte esto, porque te voy a platicar que hace algunos años en estas fechas para mí ir a mi pueblo era ir a registrar con cámara de video y audios todo lo que representaba el Día de Muertos. Era bonito sacar fotos, grabar en el pueblo, porque es una fiesta muy bonita. Y me gustaba antes ir a grabar, y lo veía siempre como con esta parte de decir, voy a ir a grabar y voy a estar con mi familia conviviendo. Pero en el 2008 falleció una hermana mía en un accidente automovilístico, y desde ahí empecé a sentir que ese era un espacio, ¿no? En un tiempo en el que yo tenía para convivir con ella. Y creo que se siente cuando estoy allá que realmente estás con esa persona, en mi caso con mi hermana, que hablo con ella, platico con ella. Y hace algunos meses falleció mi abuelita con la que yo crecí, ¿no? Prácticamente mi mamá, mi segunda mamá. Y estas fechas de noviembre va a ser la primera vez que yo siento que voy a ir y voy a tener la oportunidad otra vez de escucharla, de verla en el sueño, tal vez, ¿no? Es como algo que yo aspiro, que yo quiero, que yo deseo, y de reencontrarme con ella y decirle muchas cosas. Aunque lo que tú decías hace rato de que si alguien cree que en este primer año ella no podría venir o que tiene que venir hasta después, creo que eso ya yo lo dejo a un lado, porque siento que, claro, o sea, es como pensar en que pues yo siento que sí va a venir, ¿no? Sí. Entonces, a partir de este año sí ya es como muy distinto. Es decir, voy a ir a cumplir con ella y con mi hermana
este compromiso que tengo como un miembro de una comunidad donde creemos mucho en que vienen los difuntos, los muertos, y que hay que convivir con ellos. Hay que prepararle sus ofrendas. A mi abuela le gustaba mucho, de alguna forma, tomar mezcal y fumar, y entonces digo, yo tengo que ir a tomar mezcal y ir a fumar con mi abuela cuando llegue. Entonces, sí, es un buen pretexto para ir. Pero va a ser un bonito momento en el que va a ser el primer año en que voy a tener esta experiencia, y para el otro año que tú me invites a platicar de este tema, pues ya te contaré qué tal me va. Un nuevo punto de vista. Sí, claro. Sí, y bueno, yo creo que esta celebración de Día de Muertos, pues es en parte hablar de altares, de comida, de tamales, calabazas, hablar de las veladoras, hablar de los seres seres queridos que a lo mejor ya no están con nosotros. Fíjate, no sé si tuviste la oportunidad de ir, de acompañarnos al encuentro de medicina tradicional. Ahí hubo una frase que mencionó un médico tradicional que a mí me gustó bastante, que decía este cuate, todos tenemos a alguien que ya no tenemos. Y él decía que pues a lo mejor hay alguien muy especial para nosotros, o que era muy especial para nosotros, que nos dejó muchas enseñanzas, que nos dejó mucho conocimiento, pero que quizá ya no está, pero sigue estando. No está a lo mejor físicamente, pero sigue estando de una manera espiritual, y va a seguir estando en el conocimiento que nosotros hayamos aprendido de él y que transmitamos también de él. Es una manera de mantener vivo el recuerdo de las personas a través del conocimiento que transmitimos de parte de ellos, ¿no? Entonces, de últimas cuentas, algo que quieran comentar acerca de todo esto, algo que quieran compartir. Sí, bueno, en mi caso te puedo decir que todos tenemos absolutamente de alguna forma cómo vivir, experimentar este tiempo, esta temporada, ¿no? Ya sean niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque en todas partes escuchamos, ¿no? Que hay cohetes, que hay fiesta, que hay música, que olemos a flores, ¿no? Vamos a un lugar y olemos que hay cempasúchil, o que hay algunas otras flores alusivas a esta festividad, y de alguna forma estamos participando. Yo me acuerdo mucho que mi abuela, desde que yo estaba pequeño, ya me enseñó a cómo visitar a los familiares y ponerles la ofrenda, ¿no? Uh-huh. De alguna forma siento que en mi caso muy particular, ella me enseñó desde entonces a cómo tendría yo que recibirla ahorita, ¿no? Uh-huh. Y todos crecemos en un lugar de una forma muy particular, muy propia de la cultura. Somos socializados con creencias desde la lengua, principalmente para seguir con esas prácticas que tú decías. Entonces yo me quedo con eso, con esa idea de sentir que a pesar de que en cualquier lugar en donde uno vaya, estamos hablando de México, he tenido la oportunidad de estar en varios lugares en estas fechas, siento que todos creemos que es importante estas fechas para recibir y convivir con nuestros muertos y tener la oportunidad de dialogar con ellos. Fíjate que allá me ha tocado escuchar mucho en Oaxaca que cuando ellos llegan, mucha gente les habla en zapoteco. El tema de la lengua es algo muy fuerte allá. Sí, muy fuerte, porque todavía mantienes ese código lingüístico con quien te comunicabas en su tiempo en zapoteco, y de repente llega tu hijo o tu sobrino, quien sea, y habla español. Cambias la lengua para dirigirte a ellos. Entonces la lengua es un elemento muy importante que también conecta con este espíritu, uh-huh, con esta entidad, con este recuerdo. Y pues usamos la lengua, usamos el pan, usamos el mezcal, el cigarro para ir a togolear, y creo que eso es lo bonito. Estoy muy contento de haber crecido en un lugar en donde es muy rico, ¿no? El tema de las prácticas sobre la muerte, sobre los togoles, y que pues bueno, es un gran placer, es una gran felicidad de tener la oportunidad de ir este año, y entonces estoy muy entusiasmado como de que este año será muy diferente a los otros. Vas a tener otra visión, ¿no? Así es. Fíjate, en otros países, como a veces pensarían de manera casi horrorizada que estamos invocando muertos por acá. Pero claro, como para acá nosotros tan bonito el decir, tengo la oportunidad de
de comunicarme con ellos, tengo la oportunidad de sentirlos, porque hay mucha gente que los ha sentido de una manera bonita, no espectral acá de un susto, pero como dices, de soñarlos, de hablar con ellos, de sentirlos. Yo creo que esas son las celebraciones más bonitas que hay en el mundo. Si no mal recuerdo, por ahí del 2008 fue considerada patrimonio de la UNESCO. ¿Y Dalia? Me gustaría destacar un punto importante, que no lo dejemos perder. Que no lo dejemos perder. Porque lamentablemente en estas nuevas generaciones los niños ya no se interesan en ello. Entonces, debido a la juventud, no transmite eso a sus hijos y así pues siento que en ciertas familias así se van perdiendo esas tradiciones. Entonces sí me gustaría que uno como madre o padre vaya transmitiendo, ¿no?, el significado de esta fecha a nuestras vidas, porque no es cualquier fecha, es una fecha en la que vamos a conmemorar y a recordar y recibir a nuestros seres queridos en nuestras casas, y es una vez al año realmente. Sí. Entonces es una tradición muy bonita, nostálgica, la cual no dejemos perder. Bueno, yo creo que ha sido bastante bonito esta plática. Normalmente este podcast es una cuestión más paranormal, más de hablar de leyendas, de brujas y cosas así. Pero yo quería tener este tema especial de Día de Muertos con este sentido más familiar. Porque al final de cuentas, Día de Muertos pues no solamente es una cuestión religiosa, no solamente es una cuestión católica, una cuestión prehispánica, sino también es una cuestión de la familia. Digo, en mi caso, Día de Muertos, pues mi familia no es católica, pero yo siempre recuerdo como el momento de los tamalitos, del café, del chocolate, un momento de reunión familiar, un momento de, por ejemplo, bueno, pues en mi casa no ponen altar, pero ¿qué ponían en la escuela? Pues yo le pedí a mi mamá que me diera para los plátanos, para llevar las mandarinas. Entonces era una forma de convivencia, ¿no? También esa cuestión. Yo creo que es lo principal. Entonces, para finalizar, redes sociales en las que los pueden seguir, en las que se puedan comunicar, algo que quieran decir, algún aviso de dónde van a estar, de dónde se pueden contactar con ustedes. En la VBJ. Bueno, mis redes sociales: Facebook, Idalia García; Instagram, idalia.garci. Eder. Sí, en mi caso también ahí en Facebook, Eder Santiago García, Tetroshi, como aparezco también ahí. Y pues bueno, agradecerte, ¿no? Me quiero aprovechar el momento para, antes de despedirnos, de hacerme recordar, pensar, sentir y resentir, sobre todo con estas palabras que acabamos de compartir los tres, este compromiso que tenemos ya muy cercano, ¿no? Cada uno, sí, quizá en la escuela, quizá con el pueblo, quizá con la familia, y que lo que decía Dalia, es importante participar, independientemente, como lo decía yo hace rato, todos de alguna forma participamos directa o indirectamente con el tema de los altares, porque o en la escuela, o los amigos, o en la pachanga, ¿no? Es como decir, hay que celebrar que estamos recibiendo a los muertos. Te iba a decir hace rato, en Mitla también las campanas, todo el día y la noche uno tiene, y sobre todo el tema del género es importante, porque solo los hombres tenemos que ir a tocar la campana durante toda la noche hasta el otro día, al mediodía, para mandarle ese mensaje a nuestros difuntos que ya fuimos y que ahí estamos tocando la campana, ¿verdad? Y que también es importante participar y estar ahí. Ha sido un gusto tremendo tener este intercambio de conocimientos con ustedes, y pues bueno, ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando estos temas tan bonitos. Claro, no, pues gustazo el de nosotros estar aquí compartiendo. Digo, a lo mejor ya tengo mi 10 asegurado en la materia. No, seguro, eso sí. Ya aseguramos nuestro 10 acá en la materia. No, pero realmente me fascinó esta plática. Y bueno, espero que también a ustedes les haya fascinado, a las personas que nos estén escuchando, que hayan tomado nota de algunos aspectos de Día de Muertos, del altar, de cómo se celebra en otros lugares. Espero que en su casa se celebren. Y mira, yo les quiero proponer algo a quienes escuchan este podcast, Sombras de la Noche, que
por ahí en nuestras redes sociales nos compartan una foto del altar que ustedes ponen, o si no ponen el altar, pues lo que sea que ustedes hagan para conmemorar a los muertos, a lo mejor fotografía, compártanos algo para sentir que esta tradición sigue viva y de muchas maneras distintas en muchos lugares distintos de México, como ven. ¿Les parece bien? Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Jersey. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.